Buenas tardes, sustituciones. Reemplazar con texto con otro texto. He creado una tabla en una hoja de cálculo Google combinando fórmulas y aplicaciones de guión. Es una forma de intentar simular la opción nativa sustituciones de documentos Google. En la hoja sustituciones, en reemplazar, he insertado los símbolos con comillas angulares. Hoja Albarán de entrega. En la casilla C9 quiero destacar la palabra electricista. Antes de la palabra, dos veces símbolo menor y después de la palabra, dos veces símbolo mayor. Seleccionamos la celda C9, barra menús, herramientas, sustitución manual y ha cambiado los símbolos. Hoja sustituciones, añadir una fila, marcamos casilla de cada, símbolo dividir, palabra metros, reemplazar con la abreviación. Activamos sustitución automática, hoja Albarán de entrega, en la celda C10, antes de la palabra metro, símbolo de dividir, el número 2, que sea un superíndice, insertamos símbolo mayor y sustituimos la palabra diámetro, barra de dividir, letra D. Enter y automáticamente ha cambiado el texto. En la hoja sustituciones, en la celda C1, inserta la referencia de celda editada a través de la función onEdit. En la celda F1 tenemos una fórmula de testeo de errores, función LEC, asignación de nombres descriptivos de cada celda, función SIS con diferentes condicionales, si es fórmula, si es fecha, si es número, dará errores. La antepenúltima, si es texto, obtendremos un valor de texto asignado a través de una función personalizada. Destacar que la última condición siempre es verdadera y me mostrará otro error. Así obtendremos tener siempre una condición predeterminada. En la celda B3, función LED asigna nombres descriptivos, así sabemos a qué columna y rango pertenece, y la función reduce hace un acumulativo de cada resultado y me muestra el último. Con la función secuencia obtengo una matriz de todas las filas y la función indirect me hace un recorrido de cada celda correspondiente a reemplazar con y los reemplaza con la función sustituir. En la celda E4, misma fórmula, pero cambiando la función de reducir por escanear. Lo que hace es muestra todos los resultados y vemos cómo van cambiando el acumulativo. Barra menú extensiones, aplicaciones de guión y vamos a destacar varias cosas. Creado
declarado constante global, tipo objeto, donde colocamos el nombre de la hoja, donde están los parámetros y sus correspondientes celdas, para poder tener estos valores en cualquier parte del código. Una declaración de variar tipo matriz, donde excluyo los nombres de las hojas donde no quiero que la función se active. Función en entrad, creamos un menú con la clase interfaz usuario, la función sustitución manual de celda actual, destacar que utilizamos una constante tipo objeto que simula el objeto evento en editar. Y a su vez hace una llamada a la función genérica. Función edit con el objeto evento hace la llamada a la función genérica. Y en la función genérica sustitución automática celda actual heredamos el objeto del evento en editar, donde obtenemos la hoja de cálculo activa, el rango activo, el nombre de la hoja activa, hemos hecho una llamada con el método obtener hoja con nombre, que es la hoja de sustituciones. Si en caso de que no exista la hoja o ha cambiado el nombre, me manda una excepción de error. Si seguimos avanzando, nos encontramos si está desactivado sustitución automática, no se activa. Anteriormente del código tenemos obtener celda. Quiere decir que el rango puede contener varias celdas, pues 1,1. Obtengo la primera celda, que es la editada. Función autorización inválida. Invalidamos los permisos si lo vemos necesario con la clase aplicación de guión. Función mostrar alerta para mostrar los errores a través del método alerta, y me manda una excepción de error y queda registrada en la consola. Por último, la función personalizada, obtener valor de celda y retorna el valor, para tener los dos valores en la aplicación de guión y en la aplicación de la hoja de cálculo. Muchas gracias.